Terrible error el que acaba de cometer Norma Piña. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia se va a enfrentar al tigre. Y es que el presidente López Obrador confirmó el día de hoy que ayer mandó a su abogada a hablar con Norma Piña, sobre todo para destrabar el tema de los libros de texto. Al no tener una respuesta favorable en el estado de Coahuila y Chihuahua, el día de hoy decenas, cientos e incluso amenazan que podrían llegar miles de estudiantes, maestros y padres de familia a las afueras de la Suprema Corte con el objeto de ejercer presión contra Norma Piña para que termine cepillando a Maru Campos y al gobernador de Coahuila, para que por fin los jóvenes y niños tengan acceso a sus libros de texto. Y es que vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer el día de hoy el presidente sobre la polémica visita de ayer, donde la consejera jurídica del presidente caminó hasta la Suprema Corte. Y lo de la visita, que también hicieron un escándalo, ¿no? En Reforma y todos los periódicos conservadores, fachos, de la consejera jurídica a la Corte, fue a presentar unas pruebas para que resuelvan lo del amparo contra los libros de texto, porque están perjudicando en el Poder Judicial de manera especial, directa, el gobernador de Coahuila, ¿cómo se llama? Miguel Ángel Riquelme, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, están perjudicando a muchísimos niños, niñas que no tienen sus libros de texto. Bueno, ahí lo que decía el presidente López Obrador. El día de hoy se encuentra ahí a las afueras de la Suprema Corte de Justicia don Arturo Pavón, el corresponsal de El Chapucero, allá en la Suprema Corte de Justicia en la Ciudad de México, y vamos a ver lo que nos reportó que está pasando desde allá. Así es, muy buenas tardes amigos, pues nos encontramos aquí a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde han llegado padres de familia, también profesores de Chihuahua y de Coahuila, con oficios y las cajas con firmas, cerca de 20,000 firmas de padres de familia que exigen que sean entregados los libros de texto gratuitos que entrega la Federación. Los han traído aquí a la Suprema Corte de Justicia para presionar y obligar a que la Suprema Corte se pronuncie a favor de que sean entregados estos libros. Ya nos han explicado más o menos de qué se trata, se leyó un oficio y bueno, pues vamos a esperar qué sucede, vamos a tratar de llegar más a fondo de esto y esperemos que la Suprema Corte pues se ponga a trabajar y no nada más cobre las millonadas que cobra nada más por estar ahí sentaditos. Bueno, ese es el primer reportaje que nos traía don Arturo Pavón, y es que el verdadero dolor de cabeza de Maru Campos se volvió, sin duda alguna, la diputada de ese mismo estado, Andrea Chávez, una de las diputadas o la diputada más joven de la actual legislatura federal, pero también de las diputadas que más han tenido iniciativas y que más han estado en el ojo del huracán por no dejarse, por ponerse a chambear, en vez de solo cobrar y decir, pues ya tengo mi curul, pues no, ella se puso a trabajar y con todo. Vamos a ver qué es lo que dijo ella, que es parte de los que están también moviendo toda estructura magisterial para hacer presión a favor de los libros de texto de los niños. Completamente negado en nuestras entidades federativas. Hemos revisado los libros de texto, los hemos estudiado, los hemos analizado porque hicimos nuestro trabajo, se los solicitamos a la Secretaría de Educación Pública y no encontramos ninguno de los temas que la gobernadora María Eugenia Campos o el gobernador
Riquelme hacen alusión sobre el comunismo, sobre el lavado de cerebros de las niñas y los niños, e inclusive se atrevieron a distribuir una serie de noticias falsas en redes sociales y en algunos medios de comunicación locales sobre imágenes de carácter sexual. Estas imágenes no se encuentran en estos libros y tras haberlo estudiado, pues hemos realizado una ruta desde la Cámara de Diputados para apoyar a las niñas y los niños y adolescentes en el estado de Chihuahua y en el estado de Coahuila. La primera acción que hacemos es, desde luego, la convocatoria, la participación popular, las movilizaciones que hemos estado realizando en ambas entidades, y aquí la manifestación que hacemos a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también lo haremos el día de mañana, en lo que se resuelve la admisión o no de la controversia constitucional interpuesta por ambos gobernadores. Esa es la primera ruta. La segunda ruta es la vía jurídica. Ustedes saben que se han impreso algunos cuadernillos que no cuentan con las especificaciones necesarias mandatadas desde el Plan Nacional, que pueden constituir incluso un concurso de delitos. Primero, la usurpación de funciones, muy clara, porque la Ley General de Educación prevé que es facultad exclusiva del gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública elaborar, actualizar los contenidos de los libros de texto gratuitos. Ese es el primer delito, el de usurpación de funciones. El segundo puede ser malversación de recursos públicos, puesto que en medios de comunicación nos hemos enterado, en el caso de Chihuahua, que son cerca de 90 millones de pesos los que se han ejercido para poder imprimir estos cuadernillos que solamente tienen crucigramas y sopas de letras. Malversación de recursos públicos. Y el tercero es un posible acto constitutivo de corrupción, porque la imprenta que realizó la impresión de estos cuadernillos de texto forma parte de la propiedad de un funcionario público del gobierno del estado. Esa es la segunda ruta. Los recursos jurídicos penales y también los recursos que está interponiendo la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y el equipo jurídico de la Secretaría de Educación Pública en contra de la propia controversia constitucional. ¿Por qué? Porque en el caso de Chihuahua, reitero, la gobernadora María Eugenia Campos mintió. Dijo que en julio había recibido los libros de texto cuando existe un acuse de recibo desde mayo, cuando efectivamente recibió los libros de texto. Entonces, la presentación de la controversia constitucional está fuera de los plazos y fuera de los tiempos previstos por la ley. Eso es tan importante. Los libros al momento, ¿eso no contraviene a lo que usted está diciendo? El segundo argumento jurídico precisamente atiende esa pregunta. El único fundamento sobre el cual se sostiene la suspensión provisional de los libros de texto era que se habían entregado previo a la publicación del Plan Nacional. La consulta, la y una información. vez que se publicó el Plan Nacional como hecho superviniente, el ministro Luis María Aguilar tiene la obligación de desechar la demanda de controversia constitucional. Así de fácil, porque el único fundamento se cae. Pues así de claro, ¿no? También metiéndose en graves aprietos, Maru Campos. Y es que lo sabemos, ¿eh? Aquí muchas veces se ha dicho, y lo ha dicho también el presidente, y es, estos movimientos es tal cual, pues pagado, el tema de Maru y compañía, es financiado, es impulsado por el grupo de hombres que está detrás de ellas, ¿no? Hablamos de Claudio, hablamos de Marco, de Alejandro Moreno Cárdenas, entre otros, pero las mandan al ruedo, las mandan al despeñadero. Hablamos de Xóchitl, hablamos de Maru, hablamos de Lili Téllez, hablamos de muchas mujeres, las cuales están siendo pues presas de esta cúpula de empresarios, las cuales pues bueno, las van a terminar empinando, porque si algo han dejado claro es que los únicos intereses que representan este grupo de hombres son los de ellos, ya que a alguien no les sirve, por ejemplo Lili Téllez, te desechan como una basura, entonces pues no son leales pero ni a sus madres, y vemos cómo Alito terminó metiendo en escándalos de desvíos de recursos hasta su propia madre, es decir, no le tienen respeto ni a la sangre, que de menos a otras personas. Mientras que esto que estamos viendo sí es
algo completamente distinto. Es un movimiento ciudadano, es el movimiento de la gente, de los maestros, que preocupados por la situación que viven, la crisis que viven los niños de su estado, se han movilizado. Y por ejemplo, es una entrevista que nos regala también don Arturo, donde vemos cómo es él uno de los maestros que ha llevado las firmas para que por fin puedan los niños tener los libros que merecen. ¿Qué tal, maestro? Maestro, usted está ante grupo, ¿verdad? Soy maestro de grupo de quinto grado en escuela pública en Torreón, Coahuila. ¿Cuál es su nombre? Soy el profesor Claudio Alberto Escobedo Hernández. Maestro, el evitar que lleguen estos libros que han sido tan bien elaborados, tan estudiados, incluso aprobados por organismos internacionales, ¿qué es lo que les afecta a los niños en este sentido ya por el tiempo que ha pasado? Mira, yo lo que le comento a los padres de familia es lo siguiente. En este país tenemos muchos problemas en el tema educativo. Tenemos cerca de 30 millones de seres humanos que viven en condición de rezago educativo. ¿Y qué es eso? Es decir, que tienen muchos problemas para leer y escribir o definitivamente no saben leer y escribir. La gran mayoría son mujeres, más del 60%. Tienen nombre y apellido, son indígenas, son mujeres pobres de comunidades rurales, son mujeres pobres de colonias de la periferia de las grandes ciudades. Pero no solamente es el problema del rezago educativo, somos la 14ª economía del mundo, pero somos a nivel mundial el lugar 68 en rezago educativo. Una gran contradicción, una lamentable contradicción que no debe de suceder. Pero además del rezago educativo tenemos el problema de la deserción escolar. En este país, de cada 100 niños que se inscriben a primero de primaria, solamente 24 terminan una carrera profesional. 76 se quedan en el camino. Muchos de ellos abandonan la escuela entre los 15 y 17 años de edad. Y desafortunadamente muchos de ellos van a parar a las drogas o más lamentablemente al crimen organizado. Pero no solamente es rezago, no solamente es deserción, es también bajo nivel académico. En la última evaluación de PISA, nuestro país quedó en el penúltimo lugar. De los 37 participantes quedamos en el lugar 36, solamente delante de Colombia. Estamos hablando de que en lectura, en matemáticas y en ciencias estamos por debajo de la media de los países participantes. Esto no puede seguir sucediendo. No podemos seguir bajo este modelo educativo. El sistema educativo mexicano tiene que tener una gran sacudida. Y esa gran sacudida o esa alternativa se llama la nueva escuela mexicana y se llaman los nuevos libros de texto gratuito. ¿Cuál es el enfoque o cuál es el paradigma de la nueva escuela mexicana? Es dejar el trabajo por disciplinas, dejar el trabajo mecánico, dejar el trabajo de memorización y cambiarlo por un trabajo interdisciplinario, un trabajo donde esté todo interconectado. La realidad así es. En la realidad está todo interconectado. Las relaciones comerciales están interconectadas, las relaciones económicas están interconectadas, las interacciones ecológicas están interconectadas, las interacciones entre los sujetos están interconectadas. Es decir, la interconexión es un principio epistemológico que es necesario para empezar a potenciar el conocimiento, el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento en nuestros niños. Pero desafortunadamente, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, pues no están entendiendo esta lógica, no están entendiendo el grave problema que tenemos en educación y siguen empecinados en estar reproduciendo el pasado. No dejan la llegada de los nuevos libros de texto, ellos elaboran unos nuevos materiales a un costo alto y además de eso son materiales que solamente reproducen el conocimiento, memorizan, repiten series numéricas, crucigramas, sopa de letras. Eso no va a llevar a nuestros niños al desarrollo del pensamiento, eso no nos va a llevar a la transformación de la educación de este país. Por eso estamos apelando a que los gobernadores razonen, lleguen a un entendimiento sensato y retiren la controversia constitucional que tienen aquí en esta Suprema Corte de Justicia. Un poquito más extensa la entrevista, sin duda alguna es
sumamente importante, ¿no? Porque vemos aquí y dice uno, ¿en serio son tan desgraciada la oposición como para atentar contra los niños? Y podría yo decir que sí, aunque la realidad es que esto no es nada más porque sí. La realidad es que los panistas y los priistas tuvieron tantos años al pueblo mexicano hundido y sumido en la ignorancia, no porque saliera más barato, que sí, no porque odiaran a los niños, no, es un problema literal, pues de manejo de masas. Es mucho más fácil mantener, pues sí, a raya, mantener amarrado a un pueblo ignorante, a niños que se están criando con una escuela que es, pues francamente insuficiente, la cual está enseñándose a que aprendan, mientras no a que recuerden algo, mientras que lo que es el pensamiento en el que hay gente que por fin logra analizar, ya cuando te dicen, oye, pero es que ¿cómo voy a votar por el PRIAN si recuerdo todo lo que hicieron? Ese análisis que mucha gente, o bueno, que lo que la oposición intenta que los niños no tengan, es por eso que es tan importante esto, ¿eh? Porque el hacer una transición a un nuevo sistema educativo, habla también de lo que nos espera para las próximas 2 décadas, el poder salir de este rezago educativo que no es culpa del presidente López Obrador, es culpa del presidente López Obrador y la izquierda, son parte de la solución que no quiere que llegue la oposición, tal cual, con el único objetivo de que si se cambian las cosas desde origen, será mucho más difícil manipular a las masas el próximo sexenio o dentro de 3 o 4 más. Lo que están intentando estas personas es quitarle el abono a esta siembra que ha hecho el presidente, que el cultivo será pues salir. Imagínense eso que dicta este maestro, que de verdad es un ejemplo y hay que reconocerlo. Y es que que de 37 países encuestados en materia educativa, seamos el 36, es penoso, es lastimoso, es francamente indignante. Pero todavía más indignante es que aquellos que no hicieron nada durante años estén empecinados en regresar al régimen en el que éramos los fracasados de los fracasados, los rezagados entre los rezagados. Amigos, les encargo sus likes, les dejo mis redes y nos vemos en la próxima.